Para poder hablar un poco sobre el concepto de la teología del cuerpo, siempre tenemos que ir primero al autor, quien fue Karol Wojtyla, aquel hombre con esa fuerza con la que hablaba, tan importante, tan cautivante, ¿no? Aquel hombre que decía, vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. O la otra frase que decía, el amor lo vence todo. El amor lo puede todo. Y ciertamente, el Papa San Juan Pablo II fue el instrumento que Dios utilizó para poder revelar a toda la humanidad el plan de Dios desde el principio de la creación. Y acá es importante mencionar que sí, es verdad, estamos en una oscuridad tremenda desde hace muchos años. Desde que Adán y Eva la fregaron en el paraíso, estamos en el pecado y bla, 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 bla. Sí, es verdad. Por la caída estamos en esta situación, es verdad. Pero esto no quita que cada uno conozca el plan original de Dios para la creación y trate de hacer lo posible por vivirlo. Porque no es imposible tener un matrimonio santo, tener una familia santa. No es que sean santos, sino que van de camino a la santidad. No es imposible que tu esposo tenga la meta de ayudarte a ti a llegar al cielo. No es imposible que tu esposa tenga el sueño de ayudarte a ti a llegar al cielo. No es imposible que tu noviazgo sea vivido en castidad. Entonces, si nosotros vamos un poco más a entender la filosofía de San Juan Pablo II, verdaderamente entramos en un plano celestial, porque personalmente a mí me ha impactado y me ha sorprendido el plan de Dios para todos nosotros. Y hay que tener claro que para llegar a la eternidad hay dos caminos, ¿no? Está el celibato, el matrimonio, pero los dos caminos te llevan a la eternidad, aunque sean caminos diferentes. Y este tesoro es lo que actualmente la gente desconoce, y es por eso que el pecado reina en vez de que reine Cristo. Ahora los jóvenes ya no van a misa, los jóvenes no quieren saber nada de Dios, les importa muy poco qué es la castidad, no les interesa nada, porque ellos quieren vivir lo que ellos quieren vivir y se acabó. Y no solamente los jóvenes, sino todo el mundo, ¿no? Entonces, conocer un poco sobre Karol Wojtyla nos va a ayudar a entender cómo este hombre se llenó de tanta fuerza para poder decir verdades que el mundo no quería escuchar. Y bueno, la teología del cuerpo, como lo hemos dicho en el audio anterior, es la extensión de la encíclica Humane Vitae, ¿no? ¿Quién es este personaje Karol Wojtyla? Nació en Wodewice en 1920, en Polonia. Y a los 9 añitos perdió a su mamá, así que quedó a cargo de su padre. Y su padre lo fue formando de tal manera que lo preparó para un tiempo muy difícil que Karol Wojtyla iba a vivir. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi al territorio polaco que pasó en 1939. Es decir, cuando Karol Wojtyla tenía 19 añitos, ocurrió esta invasión alemana nazi en Polonia. Y todo empezó a ser de terror, holocaustos, muerte, persecución, hambruna, guerra. Todo esto estaba en el tiempo en donde Karol quería y tenía el sueño de ser actor, quería ser artista.
Él amaba el teatro. Y entonces, porque estaba en ese plan del teatro, él y su grupo de amigos con su profesor crearon el teatro clandestino. El teatro clandestino que obviamente se hacían las obras de teatro a escondidas del ejército nazi, porque todo esto estaba prohibido. ¿Y por qué hicieron este teatro clandestino? Porque estos jóvenes querían expresar su identidad polaca a través del arte. Ellos querían preservar esa identidad a través de su arte. Tiempo después de este teatro clandestino, Karol empezó a trabajar en varias cosas, porque era un tiempo muy difícil, un tiempo de guerra. Pero leyó un libro que le gustó mucho, que fue de San Juan de la Cruz, y ahí él sintió que quería ser sacerdote. En 1946, él se ordenó sacerdote y luego se fue a Roma a hacer su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Y bueno, después de hacer eso, él regresó a Polonia y empezó a trabajar con los jóvenes. Y gracias a trabajar con los jóvenes, él decía que los jóvenes le hacían muchísimas preguntas, no exactamente sobre Dios, pero sí sobre el amor, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre cómo llevar el noviazgo. Y todas esas preguntas y todas sus experiencias de guiar a matrimonios y noviazgos fueron plasmadas en una joya que se llama Amor y Responsabilidad, que es un pequeño libro con todos los escritos sobre la filosofía de Juan Pablo II, sobre estas experiencias. Y verdaderamente es una joya. Al principio este libro parece un poco complicado de entender, es preciso leerlo quizá 2 o 3 veces, pero merece mucho la pena, porque con este libro tú puedes comprender tantas cosas que no te lo enseñan ni en el colegio ni en ningún otro lugar. Y son herramientas que nosotros necesitamos evangelizar para que la gente pueda entender cómo uno se tiene que relacionar y sobre todo cuál es el orden de Dios para nuestras vidas. Y bueno, ese es el libro Amor y Responsabilidad, fuera de otros libros que él escribió y fuera de todas las encíclicas que él escribió, ¿no? Que son muy importantes también leerlas para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para conocer qué es verdaderamente el amor, porque vivimos, como ya lo he dicho antes, en una cultura de la muerte, es decir, donde el amor no se ve tan fácil, donde el amor no se encuentra tan fácil, donde los varones en este momento lo único que hacen es usar a las mujeres y las mujeres usar a los varones, y así, ¿no? El usar es ahora lo que a la gente le gusta. Te uso porque necesito satisfacer mis necesidades y ya está. Entonces el amor ha sido sacado de la vida, sacado de los corazones de las personas, y hay que volver a hacerles recordar que primero el amor es Dios y segundo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esto es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo, que es la extensión de la Humanae Vitae, y la Humanae Vitae, que fue la respuesta contundente contra la revolución sexual. Y esta teología del cuerpo consta de 134 catequesis, normalmente, pero que en varios libros las vamos a encontrar con 129 catequesis, porque algunos autores dicen que algunas catequesis son repetitivas y por eso las acortan a 129. Pero es mejor tener y leer las 134 catequesis. Entonces, la teología del cuerpo es una herramienta antropológica y vamos a entender por antropología que es una ciencia que estudia al ser humano de manera integral.
¿Ok? Entonces es una herramienta que nos ayuda a estudiar el ser humano de forma integral. Y también la teología del cuerpo nos ayuda a acercarnos a la mirada de Dios. Y ese educar la mirada significa ser capaces de ver la verdad oculta del ser humano. Con la teología del cuerpo aprendemos a educar nuestra mirada. Y esto es básico. También la teología del cuerpo busca dar un significado a los conceptos de persona, sexualidad y relaciones humanas. Y podemos decir ciertamente que esta teología del cuerpo es un don de Dios y que ha sido transmitido a través de este instrumento que ha sido San Juan Pablo II para nosotros. Y vamos ahora a analizar la palabra teología, ¿ok? Para poder entender a profundidad cuál es el significado. Teología proviene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, teología se divide en theos y logos, ¿no? Theos significa Dios y logos, estudio o tratado. Entonces podemos definir a la teología como el tratado de Dios. Este tratado de Dios nos viene dado por 3 canales a nosotros, que es por la escritura, la tradición y el magisterio. Ahora, la tradición proviene de la palabra latina tradere, que significa entregar o transmitir. En este caso se refiere a la transmisión de la palabra revelada de Dios desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. La tradición y la Biblia son 2 medios diferentes de transmisión de la revelación de Dios que forman un único depósito de la fe. Entonces podemos decir que la Biblia es una parte de la tradición. Y el magisterio es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. Y ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y es importante mencionar que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. La Iglesia como madre y maestra es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Una vez entendido esto, ahora hay que comprender el significado de el cuerpo y la persona humana. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de una materialidad, es decir, algo tangible para nuestros sentidos, es algo que podemos tocar, ¿no? Pero cuando hablamos de cuerpo en teología del cuerpo, estamos hablando de la persona humana, porque el alma es la forma del cuerpo que se transmite a través de este cuerpo. Y la persona es la unión sustancial entre el cuerpo y alma, es decir, todo lo que somos como personas incluye el alma y el cuerpo. Y no nos podemos quedar solamente en la materialidad del cuerpo, sino abrirnos a algo mucho más grande que hace que el ser humano sea un misterio que siempre hay que descubrir. Entonces, ya entendimos la diferencia de el cuerpo y la persona humana, ¿no? La persona humana, que es alma y cuerpo y que es un misterio.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser explicado el cuerpo por la teología? ¿Y qué tiene que decirnos Dios de esta persona humana que es el cuerpo y el alma? Entonces, aquí es donde se toma esta revelación a través de los canales que ya hemos mencionado: tradición, magisterio y escritura, ¿no? Entonces, esos son los 3 canales que mencionamos. En la teología del cuerpo, Juan Pablo II va a tomar muchos pasajes de la escritura para explicarnos este misterio de la persona humana, partiendo, por ejemplo, del Génesis, el Génesis 1, 2 y 3. Luego sigue por Tobías y Sara, el Cantar de los Cantares, el Sermón de la Montaña, el diálogo con Jesucristo y los fariseos, y la referencia que Jesucristo hace en el Nuevo Testamento de al principio, que justamente es el Génesis. Entonces, podríamos decir que Juan Pablo II intuye la necesidad de explicar al ser humano que a partir de esa revolución sexual se incapacitó para comprender la dignidad humana y la vocación al amor a la que ha sido llamado. Es así como la teología del cuerpo hace parte del magisterio, ¿no? Y esta revelación por parte de Dios pasa por la tradición, que es como los padres de la Iglesia han podido ver e interpretar muchas de las realidades del ser humano. Es decir, la gente se ha olvidado de la vocación al amor a la que ha sido llamado. Y poco a poco se va a ir un poco desglosando todo lo referente a cada punto, porque la teología del cuerpo se divide en 6 puntos importantes. Primero, el principio. Segundo, la redención del corazón. Tercero, la resurrección de la carne. Cuarto, la virginidad cristiana o celibato. Quinto, matrimonio. Y sexto, amor y fecundidad. Son estos 6 puntos en el que se divide la teología del cuerpo. Cada punto obviamente tiene varias catequesis, porque son 134 catequesis entre estos 6 puntos, ¿no? Pero es importante volver a mencionar esto que Juan Pablo II pensaba, ¿no? Él necesitaba tener esa herramienta para explicarle al ser humano, porque veía que el ser humano estaba incapacitado para comprender la dignidad humana y la vocación al amor. Es verdad. Y seguimos en el mismo nivel, en el mismo tiempo. Las personas no están respetando la dignidad humana y tampoco saben qué es el amor. Es por eso que esta es una herramienta necesaria para evangelizar, porque es importante que entendamos el verdadero significado del amor, pero el amor puro y verdadero que viene de Dios. Dios es amor, está claro, pero depende de nuestra vocación, le encontramos y descubrimos esa belleza de significado sobre el amor, ¿no? Los que están llamados al celibato descubren el amor en una manera de entregarse a Dios totalmente. Los que están llamados al matrimonio descubren el amor de una manera preciosa. Entonces, poco a poco voy a tratar de ir desglosando cada tema brevemente, para poder entender un poco, en forma general, qué significa la teología del cuerpo.